Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a esta conferencia de introducción a la asignatura Normatividad y Legislación Educativa. Mi nombre es Elkin Forero Arias. eh, Soy docente de la UM Virtual hace más o menos 3 años. Soy abogado, tengo una maestría en Derecho Público y los voy a acompañar durante este mes y medio dentro de la asignatura Normatividad y Legislación Educativa. La idea pues es que tengan un proceso de aprendizaje satisfactorio y pues que esta asignatura sea de eh, gran utilidad para su formación profesional y pues sus estudios posgraduales. Em, Tuvo un problemita con la cámara, no pudimos activarla, bueno, pero pues igual le estamos compartiendo pantalla para que vean la presentación que les comparto. Ya después tendremos oportunidad pues, de vernos visualmente, de vernos a través de la cámara. Entonces, como les decía, el objetivo de esta videoclase es presentarles la asignatura Normatividad y Legislación Educativa, mostrar los módulos en los cuales se encuentra dividida, las principales temáticas por módulo, las competencias que se van a desarrollar en cada uno de estos módulos y las actividades que se deberán ejecutar en el transcurso pues, de la asignatura. De una vez hacemos una explicación del módulo 1, que es el módulo con el que comenzamos, y pues, de las actividades que están inmersas en este módulo. La idea es que cada vez que abramos un módulo, realicemos una videoclase. También la idea es que cada semana desarrollemos una actividad. Esperamos pues que esta semana pues desarrollen la primera actividad y ya la otra semana pues iniciamos con la dos. Son 6 semanas de clases, son 6 actividades. La idea es que desarrollemos una actividad por semana. Cualquier inquietud que tengan en el transcurso pues del aula, agradezco pues realizar la misma a través del correo electrónico. Yo estaré atento a contestarles una vez escriban para eh, que tengan pues un proceso de aprendizaje satisfactorio. Solo tener en cuenta pues que nos encontramos de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 12. Ya después de esos horarios pues volveríamos por ejemplo el sábado volvemos después de las 12 hasta el lunes a las 8 de la mañana. Entonces para que tengan un poco en cuenta esos tiempos, para esos tiempos de respuesta. Eh, en cuanto a la asignatura, entonces aquí tenemos el orden del día de la videoclase. Hay que decir que pues para los estudiosos de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, creemos que es muy importante ubicar el contexto internacional y nacional de la política educativa. Entonces la idea es que usted verifiquemos todas esas normas que existen a nivel internacional y a nivel interno, que regulan el sector educativo, eh, para que ustedes ya después en el desarrollo de su profesión o eso, ya sé que pues, de acuerdo a sus profesiones ya muchos han trabajado o conocen estas normas, pues la idea es como hacerles una o sea, como que ustedes eh, puedan ubicar fácilmente esas normas y que si en algún contexto les llegan a pedir una normatividad pues aplicable, ustedes puedan saber cómo es la estructura de las normas jurídicas y cómo está organizada en el país y a nivel internacional, para, pues, por ejemplo, saber cuál tiene mayor prevalencia sobre otra. Eh, el módulo 1 que vamos a trabajar habla sobre los referentes nacionales e internacionales de la educación en Colombia. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el derecho internacional. Vamos a ver esos convenios, esos tratados, esas declaraciones, esas recomendaciones. Eh, la idea es que empecemos a revisar esos instrumentos internacionales relacionados con el derecho a la educación. Hay algunos instrumentos, digamos como la Declaración de Derechos Humanos, que tienen diferente, eh, pues diferentes derechos consagrados en ella, pero hay de forma específica pues habla del derecho a la educación. En cambio hay otros instrumentos que en todo el instrumento mismo todo es sobre el derecho a la educación. Entonces hay unas, por ejemplo, hay unas declaraciones relativas
a la discriminación en la enseñanza. Bueno, entonces la idea es que en este módulo y que en el módulo uno logremos identificar eh, esas normas internacionales relacionadas con el derecho a la educación y que veamos cómo pues son tomadas a nivel interno en el país. De igual forma, en este módulo vamos a verificar la estructura del sector educativo en el Estado colombiano. Entonces vamos a ver, encontrar que hay varios niveles, vamos a encontrar que hay una educación básica y que hay unas políticas públicas le- dependiendo el nivel en que nos encontremos. Entonces vamos a encontrar una educación inicial, pues que va de 0 a 5 años aproximadamente. Entonces hay unas políticas para esa educación inicial. Después encontramos una educación básica, que es lo que conocemos como educación primaria. Después encontramos una educación secundaria, que es lo que conocemos como el bachillerato. Y una educación media, que es 10.º y 11 en el colegio, para después entrar a una educación superior. Que pues ya la universidad, pues recordemos que en las universidades tenemos estudios de pregrado, que también se trabaja en algo que se llama los ciclos propedéuticos, que hablan que hay la posibilidad de ser técnico, tecnológico, tecnólogo y profesional. Y eh, a nivel posgradual tenemos pues las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Vemos que también además que tenemos una educación no formal o educación para el trabajo, y pues que de esta forma está dividido pues la estructura del sector educativo en Colombia, y que de acuerdo al sector en el que nos encontremos hay unas políticas establecidas e incluso unas normas. Entonces la idea es en este módulo pues entender esa estructura, así como decíamos inicialmente, todas esas normas o referentes internacionales del derecho a la educación. En el segundo módulo, ya teniendo pues como claro este panorama, ya entramos a ver esas normas reguladoras de los niveles educativos en Colombia. Entonces, ya sabiendo cómo está organizado el sistema, lo que queremos es que identifiquemos esas normas aplicables a cada en el sistema educativo colombiano y aplicables a cada nivel educativo. Entonces, por ejemplo, encontramos eh, que existe una ley que se llama la Ley 115 del 94 de 1994, relacionada con que es la Ley General de Educación, y que pues eso aplica más para instituciones ubicadas en educación básica, secundaria y media. Entonces también encontramos también la Ley 30, que es la ley de 1992, que es la Ley de Educación Superior, y así vamos encontrando todas esas normas y ubicándolas en cada uno de los niveles. Por ejemplo, también encontramos aquí a nivel reglamentario, eh, encontramos el decreto único del sector trabajo. Esto también, dentro de este módulo, algo que queremos resaltar es que todas las normas jurídicas no tienen el mismo valor, unas tienen supremacía sobre otras. Entonces, lo que tenemos acá que tener muy en claro es que dependiendo el tipo de norma que sea, pues va a prevalecer una norma sobre la otra. Entonces, lo primero que tenemos que creer es es una teoría clásica que hablamos de una teoría de Hans Kelsen que se llama la pirámide de Kelsen, en donde habla de que ubicamos todas esas normas del ordenamiento jurídico de un estado en una pirámide, en donde en la cúspide, es decir, en la punta, encontramos en la parte superior, encontramos la constitución de cada estado. La constitución es la norma suprema dentro de un estado, incluso en la constitución de Colombia es la norma de normas, no puede ir ninguna norma en contra de la constitución. Entonces, en la constitución encontramos unas normas, unos artículos relacionados con el derecho a la educación. Esos, digamos que artículos son las normas de carácter superior dentro del Estado colombiano. Junto a la Constitución vamos a encontrar todos esos tratados internacionales, y pues todos estos tratados relacionados con derechos humanos constituyen algo que se llama el bloque de constitucionalidad, y que pues van a tener como el mismo peso de las normas constitucionales. Sin embargo, pues en la Constitución, por ejemplo, en la Constitución misma se establece el derecho a la educación. Ese derecho pues tiene un sustento
normativo, un sustento internacional de que está en diferentes tratados, pero acá pues se quiso traer a la Constitución misma para defenderlo a partir de ella. Eh, ya después vamos descendiendo por esa pirámide y vamos encontrando otras normas, eh, que generalmente son, a medida que vamos bajando, van aumentando el número de normas. Entonces, y estas normas van teniendo menor jerarquía. Entonces, después de la Constitución y de ese bloque de constitucionalidad, encontramos las leyes. Bueno, recordemos que la Constitución fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por el pueblo colombiano. eh, Son sus representantes para crear esta Constitución. Después encontramos las leyes, las cuales son creadas por el Congreso de la República. Después, pues, de unos procedimientos establecidos, la Cámara de Representantes, el Senado, pues promulgan estas leyes, que tienen inferior jerarquía que la Constitución. Es decir, si el Congreso crea una ley que va en contra de la Constitución, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Hay procedimientos para demandar estas leyes y demás, para que sea retirada y pues que finalmente la Corte Constitucional, que es ese, esa entidad encargada de la protección de la Constitución, sea la encargada de determinar que se retire el ordenamiento jurídico. Después seguimos bajando y encontramos los decretos. Entonces vamos a encontrar que hay decretos de orden nacional, que son los que expide el Ejecutivo, es decir, el presidente y sus ministros. También de orden departamental, que va a ser el gobernador y sus secretarios de gobiernos. Y a nivel municipal o distrital encontramos los alcaldes, también con unos decretos a nivel distrital o municipal, y pues a través de sus secretarios también. Entonces, eso es más o menos lo que encontramos dentro de los decretos. También encontramos más abajo ya actos administrativos, encontramos las sentencias, eh, que son, digamos que las diferentes decisiones eh, judiciales. Estas también pues van a ser de mayor cantidad y más también dentro de esa, pues ya en la base de la premia encontramos todos esos contratos que celebramos entre las diferentes particulares y demás. Entonces, más o menos, eh, queremos que ustedes ubiquen esa normatividad, por lo menos las normas más importantes relacionadas con el derecho, con el nivel educativo. Entonces, en este módulo vamos a buscar esos artículos constitucionales relacionados con el derecho a la educación, esas leyes más importantes y los decretos más importantes relacionados con el sector educativo. Después ya pasaremos al módulo 3, donde hablaremos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya hoy es llamado Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a explicar pues esa evolución institucional de por qué antes era el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y por qué ahora es el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y vamos a mirar todas estas fuentes de financiación de este sistema, vamos a mirar qué instituciones están componen este sistema y cómo funciona. Posteriormente vamos a trabajar un tema de propiedad, que se llama propiedad intelectual. Entonces vamos a ver por un lado los derechos, el tema de derechos de autor y por otro el de propiedad industrial, marcas y patentes. Vamos a centrar un poco en el derecho de autor y pues la importancia de, pues digamos que en el ámbito educativo, nosotros que estamos en el contexto educativo, pues por ejemplo un tema tan controversial como es el plagio, el control del plagio y demás. Eh, esto lo desarrollaremos, pues como les digo, durante todas estas 6 semanas. La idea pues es en cada actividad demorarnos una semana e ir trabajando cada uno de los módulos. Al final buscamos que ustedes identifiquen los referentes educativos internacionales y nacionales, su incidencia en el marco normativo colombiano para formular y ejecutar planes y programas en el sector. También que identifiquen el marco normativo de la estructura del sistema educativo en Colombia para caracterizar los proyectos educativos conforme la norma lo indica y que reconozcan la importancia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el régimen de propiedad intelectual en Colombia con el fin de respetar estas normas en el ejercicio profesional. Bueno, entonces digamos que de esta forma hemos dado una explicación de todo lo que vamos a desarrollar en esta asignatura. Eh,
Para iniciar, en el módulo 1 vamos a desarrollar una actividad diagnóstica. Esta actividad no tiene nota, simplemente busca verificar eh, cómo llegan a la asignatura respecto al conocimiento de estos temas y también pues teniendo en cuenta el componente de internacionalización verificaremos pues que cómo está su nivel de inglés. Como les digo, esta actividad es diagnóstica, no tiene ninguna nota. Sin embargo, a partir de lo desarrollado en esta actividad, en la evaluación final que desarrollaremos en la última semana, van a aparecer preguntas relacionadas con este texto, así que sería importante que ustedes se tomaran el trabajo y de desarrollarlo. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a leer un texto de la UNESCO relacionado con la educación y la cultura de paz y la no violencia. Eh, para que ustedes realicen, coloquen un texto con la idea principal dentro de un foro. Esta idea principal pues también tiene que ir en inglés, este texto. Y ustedes van a colocar pues esa idea principal del texto que les compartimos. Ya después de colocar su idea principal, la idea es que ustedes den su opinión respecto a los comentarios de otros compañeros o compañeras y pues la idea es que este comentario contribuya y sea constructivo y contribuya al intercambio de ideas. Eh, dentro de este foro, pues este foro estará abierto unas 2 semanas para que ustedes participen en él. La idea es que pues lo hagamos de manera constructiva y como les digo, pues no va a tener nota. Paralelamente, ya el día de ayer que iniciamos la asignatura, abrió la actividad número 1, que es la tarea sobre el mapa mental de instrumentos internacionales. Eh, la idea es que verifiquen el material de estudio, logren identificar esos instrumentos internacionales relacionados con el derecho a la educación, logren identificar que hay unos instrumentos que son vinculantes para los estados y otros instrumentos que no son vinculantes. Eh, por ejemplo, dentro de los vinculantes encontramos esas declaraciones de derechos humanos, dentro de los no vinculantes encontramos esas recomendaciones que hacen diferentes organizaciones internacionales y pues que los estados verifican si las acogen o no. En cambio, las declaraciones, si son ratificadas por los estados, deben ser de obligatorio cumplimiento por los estados. Entonces, la idea es que ustedes hagan un mapa mental donde identifiquen estos instrumentos vinculantes y no vinculantes por un lado y por el otro y eh, que coloquen los principales objetivos o metas programáticas de cada uno de estos instrumentos. Después, esto lo desarrollaremos durante esta semana. Ya eso les permitirá tener una visión más clara de esos instrumentos internacionales relacionados con el sector educativo y para pasar en la siguiente semana a desarrollar un foro sobre el sistema educativo colombiano. La idea es que revisen el material de estudio y verifiquen en la página del Ministerio de Educación Nacional por el sistema educativo colombiano cómo está dividido. Entonces, lo que les decía, educación inicial, educación básica, secundaria y media, y educación superior, educación no formal, que ustedes identifiquen esos niveles y eh, elijan uno de ellos. Entonces, después de esto, ustedes van a elegir un nivel educativo y van a identificar los principales objetivos que tiene el Ministerio de Educación Nacional respecto a esos objetivos y principales proyectos desarrollados por el Ministerio. Entonces, eh, en el foro van a realizar, entonces acá, educación inicial, educación preescolar, básica y media. Entonces, como les decía, la educación inicial va de 0 a 5 años, la preescolar es lo que conocemos como primaria, básica es de sexto a noveno y media, décimo y once. Y por otro, finalmente la educación superior, que es pregrado y posgrado. Entonces la idea es que usted trabajemos estos niveles, que elijan solo uno de ellos y realicen una presentación de máximo 3 minutos en la herramienta Poundtone. Acá relacionamos el link, hay una explicación, hay tutoriales respecto a cómo utilizar esa herramienta para que realicen una presentación. Entonces recuerden, vamos a escoger uno de estos niveles, educación inicial, preescolar, básica y media, educación superior y
vamos a realizar una presentación, la vamos a colocar en un foro y después de publicar, vamos a publicar esa presentación en el foro. Una vez publicada, vamos a dar el punto de vista sobre la intervención de alguno de sus compañeros. De igual forma que la actividad diagnóstica, este aporte debe ser constructivo y debe contribuir al intercambio de ideas. Es decir, comentarios como muy buena tu participación, me gustó tu participación, pues no obtendrían ninguna valoración cuantitativa, pues porque no están contribuyendo al intercambio de ideas y en fin, y en sí no es una intervención que contribuya a ampliar el debate o a la construcción del conocimiento, que es lo que se hace en este tipo de foros. El docente hará seguimiento a las participaciones realizadas y contribuirá al intercambio de ideas. Yo trataré de comentar algunas de sus intervenciones o si veo que están intercambiando ideas, pues no incluiría, pero también tratar de crear nuevos temas de discusión. Entonces, recuerden, la primera semana vamos a trabajar el mapa mental, la siguiente semana vamos a trabajar este foro y vamos a verificar cada uno de los niveles del sistema educativo. Eh, y pues durante estas 2 semanas estará abierto también pues lo que es eh, la actividad diagnóstica. De esta forma pues mostramos una explicación de lo que vamos a desarrollar en toda la asignatura. También vemos un poco las actividades que vamos a desarrollar en el módulo 1. La invitación es que revisemos eh, la asignatura. Acá estoy dentro del aula, que revisemos cada semana qué actividad y qué es lo que tenemos que desarrollar y que pues realicemos las actividades de forma adecuada. Acá tenemos pues una guía, la guía didáctica, como es de costumbre en todas las aulas, en donde resalto, entre otras cosas, el plan de formación y competencia y el plan de formación y el programa de actividades. Acá dice las fechas de apertura y cierre de cada una de las actividades para que lo tengan pues presente y las fechas y horas de las videoclases. Entonces ahí pues trataremos de dar estricto cumplimiento a este cronograma. Eh, Como les decía, estamos en el módulo 1, lo cual vamos a realizar dos actividades. Esta primera actividad vale un 25% y la segunda vale un 15%. Entonces, ya terminan en 2 semanas, estaríamos jugándonos un 40% de la asignatura. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Eh, Dentro de, pues, de esta sección de módulos, ustedes encontrarán primero la actividad diagnóstica y encontrarán dentro del módulo 1 al final pues, la primera actividad. Ya después irán apareciendo las otras actividades a medida que vayamos avanzando en el curso. De igual forma iremos abriendo los diferentes módulos. Eh, Según este cronograma, en 2 semanas, más exactamente el 24 de julio, que también es un martes a las 10:30, realizaremos la siguiente videoclase relacionada con el módulo 2 de la asignatura. Bueno, voy a verificar si tenemos algún tipo de inquietud. Parece todo está bien. Igual recuerden, lo pueden hacer. eh, Voy a revisar y pues para que revisemos eh, si tienen algún tipo de inquietud la pueden realizar a través de su correo electrónico. Agradezco a todos por su participación, que tengan un feliz resto de día.